Nuevo programa de A Pie de Página, que iremos como por el 130. Lo voy a contar, para el lunes que viene lo voy a contar. Está muy bien, cuente. ¿Cómo anda usted, profesor Ventura? Muy bien, espectacular. ¿Y usted? Notable, notable. La verdad que está mal capaz que decirlo, porque uno se mete en una contienda política, pero estoy contento que volvieron las papeleras a 18 de julio. La verdad que... Me mataste. Las papeleras. La papelera, no, estaba pensando en las papeleras. La papelera de UPM, la sí. papelera de... Vergara trajo las papeleras y de alguna manera resolvió Es como Tabaré. una ausencia. Tabaré trajo las primeras papeleras y Vergara trajo las otras. Mire, lo que es el destino. Claro, es un innovador. Está muy bien. Era un poco raro todo ese asunto de sacar las papeleras para que la gente no tirara papel en las papeleras, digamos. ¿A usted no le pasaba de ir varias cuadras con algo para tirar y por esa cuestión de responsabilidad cívica, como los japoneses que se ponen el tapaboca cuando están enfermos, eso, de no tirarlo a cualquier lado y esperar a encontrar a un contenedor, ¿verdad? Sí, muy bien. Y eso, a mí hay una ausencia que me generó nostalgia. Ahora extrañás el papelito que te ves en el bolsillo, ¿viste? Y siempre... Ahora decís, pucha, digo, ¿viste? Ahora ¿qué haces con las manos? Algo con que rascar, ¿no? Bueno. Hablando de algo con que rascar, bueno, del lado de enfrente, rascaron voto. Dice que la selección argentina se resolvieron por afano. Pero Viste que los argentinos, ya dijo Valle, ¿no? ¿Qué dijo ayer? Revivió. No. Pero parece dijo que los argentinos son ladrones del primero al último. ¿Qué es peor? ¿Una monja con una bolsa de cuero llena de plata? ¿O una persona que le roba el 3% a los discapacitados, de las personas discapacitadas? No tengo ninguna duda. Escuchame, una bolsa de plata siempre es algo mucho más agradable que robarle a los discapacitados. Esa dimensión concreta y material. En todo caso no sabés dónde salió esa bolsa de plata. Lo otro sabés. Vimos la imagen así pasando por dos bolsas, que ahí estaba todo el PBI Argentina, estaban en dos bolsas de cuero. No seas malo, hay que financiar los partidos, no seas malo. Ahora, un poco ¿viste? De plata tiene que salir del Estado para los partidos políticos. Ahora otra cosa es robar a los discapacitados. Claro, ahí para mí le erraron en la estrategia, porque el modus operandi parecía como que repetía viejas situaciones. A ver, hoy pensaba de mañana, ese refrán que dice, otros vendrán que bueno te harán. Bueno, digamos que, no sé cómo fue aquel desenlace de Alfonsín con los robos aquellos en los supermercados, pero vino Menem de La Rioja. ¿Qué tiene que ver Alfonsín con los supermercados? Me fui para atrás, ¿no? ¿Te acordás los robos, los saqueos que había? ¿No fue en el periodo de Alfonsín? ¿Con De la Rúa? No, eso después, por eso decía, vino Menem, que bueno lo hizo, porque el otro que estaba antes era peor. Terminó en un desastre con De la Rúa, no sé qué. Vinieron Kirchner. Es una interpretación, sería un poco raro, ¿viste? ¿Vos pensás que Menem fue mejor que ¿cómo fue? ¿Que De la Rúa? Que De la Rúa, que Dualde, que Alfonsín. Alfonsín. No es mejor, pero terminó Alfonsín un saqueo, es ¿te una acordás? especie de prócer. ¿Vos conocés las manos de Filipo? Sí. ¿Viste que son todos narcos? ¿Menos quién? Menos Alfonsín. Mirá, no había reparado. Y si el que gobierna es Alfonsín, el que roba es otro Gil. El que tranza es otro Gil. No, Alfonsín no. Mirá, y que la Unión Cívica Radical, que tuvo un momento así de pureza. No, Menem ya lo conocemos, pero digo, esta cuestión de que otros vendrán que bueno te harán. Porque ahora, las bolsas de la monja al lado del 3%. En Argentina es de malo en peor. Argentina es de malo en peor. ¿Cómo otro vendrá? Es de malo en peor, o sea, salen Ahora, por suerte, se sacudieron esta limaña. Bueno, claro. Además, a través de los mecanismos... ¿Pero con qué se lo sacudieron? Yo creo que esto es interesante. Yo no sé si iba por ahí, viste, con esto de la Rúa. Es interesante que funcionen las urnas, ¿no? Sí. Viste, porque una característica que tiene Argentina, ¿no? Esta cuestión de que, bueno... los gobiernos no terminaban, ¿no? Sí. Salvo los Sobre peronistas. todo cuando no eran peronistas. Sobre todo cuando no eran peronistas, no terminaban. Siempre terminaban en algún escándalo, alguna situación que los tiraba, ¿no? Y ahora vienen terminando y se sacan las alimañas en las urnas, como corresponde, ¿no? Y con Cristina presa en su domicilio, que bueno, que ayer salió al balcón, pero que de alguna manera todos encausados en el respeto de determinados límites institucionales, que bueno, que lo que hacen es dar señales de un proceso, pero sin caer en esto que usted dice, ¿no? Decir, bueno, damos vuelta a las reglas se cumplen. A mí me parece que está bien eso. Argentina, pero ya hace un rato que viene, ¿no? Dice, bueno, está, mira, yo tenía alguna expectativa de que Milei saliera en helicóptero, pero porque uno tiene todavía algún animal medio rebelde,
en el fondo, digamos, razonándolo, digamos, saliendo de lo afectivo, digamos, yendo al pensamiento, bueno, está bien, que los problemas se resuelvan en las urnas. Sobre todo porque Argentina nos muestra que no mejora la cosa, porque de la Rúa salió, como decís vos, salió de la Rúa en helicóptero y la verdad que lo que vino no fue mucho mejor. Y sobre todo porque desestabiliza la región en algún punto, ¿no? Es decir, si Argentina se resfría, Uruguay estornuda. Sí. De todos modos, yo no tengo muy claro que esto... Pues hay una cuestión política que uno celebra, dice, bueno, estos tipos hicieron elecciones y se están sacando, ¿no? Tampoco que se empezaron a dar señales. Pero de que se aburrieron. Tengo la impresión de que esto ya está. Bueno, vamos a ver, ojalá. Es lo que espera uno. Pero desde el punto de vista económico, yo no sé si tipo en algún momento no desbarrancan, porque este señor, esta limaña, digamos, está dejando a Argentina muy complicada, porque está sosteniendo la inflación y los numeritos en base a sacar plata de donde no hay para comprar dólares, para dándole posibilidades a los bancos de que tengan los intereses comprando bonos que no los pueden pagar. O sea, vos sabés que yo de economía no soy un corno, pero basta escuchar un poco la radio y darse cuenta de que me parece que está hipotecando el futuro este señor para mantener condiciones que bueno, que por suerte la gente se dio cuenta que eran un poco ficticias, ¿no? Y que además tenían costos sociales importantes. Claro. Así que bueno, vamos a ver, ojalá que esto continúe así y que bueno, se saquen de una vez por todas. ¿Y cómo cómo queda Argentina después, ¿no? Bueno, ahí va. Económico, ¿no? Hay como una dimensión material y real por encima de los relatos, pero a veces los relatos tienen esa cosa de profecía autocumplida, porque yo pienso que hoy el dólar va a tener un movimiento, no sé si para arriba o para abajo, porque no soy un especialista en el tema, pero que todas estas señales políticas, de movimientos, de acuerdos, conflicto político distributivo que encierra finalmente este acto eleccionario, tenga réplicas luego en el riesgo país y todos aquellos factores que terminan Yo no estoy muy seguro de que esto sea un conflicto distributivo, o por lo menos que exprese fuertemente un conflicto distributivo. Yo creo que lo que está expresando es una especulación salvaje, para maquillar los números, para generar una sensación que no es real. Sí, porque aparte cuando se fue... El problema es ese, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? Hay una parte, ¿viste? Que vos podés sostener la inflación, podés sostener el precio del dólar, pero haciendo unas especulaciones, unos gastos que te hipotecan el futuro. Pero bueno, no sé. Que de hecho fue lo que pasó cuando estaba Massa. Argentina, estaba por llegar las elecciones, y aquel que se postulaba como presidente era el ministro de Economía en ese momento, y estaba mes a mes generando una situación que daba señales de estancamiento, de desaceleración, ¿no? Del dólar que subía, todo aquel también escenario. Claro, pero es al revés ahí, ¿no? Al revés. O sea, en definitiva Massa, no sé, yo qué sé, no tengo elementos como para decir que, bueno, por una cuestión de responsabilidad, no generó, digamos, una situación ficticia para decir, bueno, bien, estoy resolviendo el tema de la inflación, no pudo, digamos, no pudo maquillarlo, o lo maquilló menos. No pudo, claro, no pudo. Yo supongo que es que no pudo, porque la cuestión que, como decís vos, o sea, la situación, bueno, para más entregaron el país, ¿cuál es el porcentaje de pobreza en Argentina? Yo no me acuerdo muy bien, pero creo que 40%, 45%. Sí, 40 y pico. Y hoy creo que estamos arriba de los 50%. Bueno, no es lo que dice la INDEC, pero bueno. No, bueno, está. Bueno, como quieras. Yo si hay que echar leña al fuego para echar a este salvaje. No, lo mío es todo de memoria. Echamos. Vamos a buscar los datos de la INDEC. 60%. 60%. Se vas a Argentina y está la gente durmiendo en la calle. Se le fue la mopa, ¿viste? Porque la moto no, se le fue la mopa, vio la mopa. Es lo que tú digas. ¿Cuánto querés? ¿1 millón? Ahora, la última que le digo es la entrevista de hoy, que está buenísima, porque además es con un economista. Cómo los cantantes de protesta ahora tienen esta otra dimensión de Lali, por ejemplo, llenando la cancha, creo que de Vélez o de Racing, y cantando la marcha peronista, esta ¿no? capacidad maravillosa que tiene el pueblo argentino de generar las mejores expresiones, porque esto de alta coimera es realmente una expresión
Me mirás como que no escuchaste. No, Alta Colmena no la escuché. Me dejaste regalado, ¿verdad? Ya lo estamos viendo a Pablo en la tele, pero explícame esto ahora porque me dejaste con la intriga. Alta Colmena. Samba, Alta Colmena. Alta Colmena, no la escuché, Alta Colmena, no la escuché. Alta Colmena. Pero vamos a pasarla acá. Karina, buscalo ahí, lo encontré enseguida. Pará, el programa que viene vamos a conseguir los datos con nuestro invitado que lo tenemos. Y la canción de Alta Colmena. Pero vamos a hacer la cortina primero, Tonga. Vamos a pasar de inmediato al espacio de Martillando Abolladuras con la entrevista de la semana. Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página. Bueno, después de esta introducción muy amena y muy entretenida, tenemos además ahora una entrevista mucho más que amena y entretenida con un amigo de la casa, con un compañero de siempre. Y con menos análisis salvaje, ¿no? Sí, con más análisis estricto y científico verdadero, ¿verdad? No tanto viru como nosotros, claro. Los reyes del viru. Con nosotros Pablo Mesina. Pablo, qué alegría verte. ¿Cómo anda, tocayo? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo le va Alejandro y Pablo? ¿Todo lindo? Todo lindo, la verdad que con mucho entusiasmo por la entrevista de hoy, porque además vos ya estuviste en A Pie de Página, entonces sabemos que podemos pasar rápidamente tu presentación y que nos cuentes de lleno. Capaz que nos puede ya corregir los errores. Sí, eso sin duda, ¿no? Con respecto a esto de Milei y Massa. Estuve escuchando con atención, ahora conversamos. Pero aparte Pablo está en el interior del país haciendo su doctorado, o sea, situado en el lugar donde está teniendo que investigar, hasta lo que entendí, y la semana pasada anduvo en Sudáfrica. No sé si por cuestiones también de estudio, de economía, pero tenemos acá un compañero que viene trabajando duro y parejo. Y que por supuesto, estamos como queriendo conocer por dónde pasan hoy tus reflexiones, qué es lo que estás atando. Sabemos que tenés una mirada en relación a los años 60, a ese momento de firma con el Fondo Monetario. Entonces, es una posibilidad de conocer a Uruguay desde otro lugar. Y creo que la mediación de tu palabra va a ser una gran ayuda para nosotros y para la audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Es verdad que me invitan porque son amigos, pero bueno, esta vez capaz que tengo la suerte de vos venís porque sos amigo. Claro, pero lo cierto que los estaba escuchando sobre la situación argentina y yo no tengo nada específico para decir o novedoso, pero lo que sí es que todas sus conversaciones discurren sobre unas variedades de capitalismo muy particulares, que son los capitalismos periféricos, con grandes problemas de desarrollo. Argentina es probablemente el país más inflacionario del mundo en el siglo XX, y no es que sea muy distinto en el siglo XXI. Entonces, hay toda una serie de características que tienen los capitalismos periféricos y el latinoamericano en particular, que fueron objeto de muchas reflexiones durante muchísimo tiempo, por intelectuales tanto locales como foráneos, digamos. Y bueno, un poco lo que yo hace ya varios años vengo intentando hacer es estudiar algunas de las manifestaciones intelectuales que hubo en América Latina y en particular en el Cono Sur, para intentar entender esos problemas de su desarrollo, ¿no? Entender esos capitalismos periféricos o dependientes, ¿no? Eso es un poco como la motivación. Que cuando uno mira estas realidades que no tanto nos afectan hoy, parecería que sigue habiendo algo ahí, ¿no? Que sigue habiendo, que no es lo mismo América Latina que Europa, seguramente. Sigue pasando, sigue habiendo algo que capaz que requiere una explicación específica, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo me vengo preocupando desde hace varios años. Y mi tesis doctoral intenta dar cuenta de eso, digamos. Intenta hacer un estudio como de las ideas económicas, más que de los económicos, y de quienes las sustentan, que en este caso me concentré, ideas económicas tenemos todos, pero quiero decir, yo me concentré en los profesionales del asunto, que son los economistas. No quiere decir ni siquiera que sean los mejores, pero son los que más se dedican a eso, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi concentración. Y bueno, me puse a estudiar como dos, si se quiere, una escuela de pensamiento que se conoce como el dependentismo, o la escuela dependentista, o la teoría de la dependencia, según qué autor uno maneje, para el caso uruguayo. Es decir, bueno, ¿qué explicaciones para su desarrollo encontramos en el caso uruguayo desde la década de los 50 hasta el principio de los 90, donde hubo una serie de debates que fueron muy importantes y que yo identifico que a principios de los 90 de alguna forma desaparecieron? Y esa era una cosa que también me interesaba con este estudio. No es solamente contar qué pasó, que me parece que está bueno,
sino abrir la puerta a que, como comunidad a la que pertenezco, que es la de los economistas uruguayos, digamos, decir, bueno, capaz que en eso de que evolucionamos en un montón de ideas y cosas, se nos desaparecieron algunas preguntas que capaz que son muy importantes para entender la actualidad. Entonces, más que las respuestas viejas, me dediqué a buscar las preguntas viejas que pueden seguir vigentes, digamos. Y de alguna manera, ¿estas preguntas obedecían a una estructura distinta o estamos hablando de una misma estructura que presenta ropajes distintos? ¿Por qué la importancia de esas preguntas hechas hace 65 años atrás? Bueno, lo que yo creo es que lo que pasa es que en estos autores, yo ahora voy a hacer un poco más voy a bajar a tierra, ¿no? Perfecto. Yo me concentré en una generación de economistas que fue muy particular, ¿no? Que tuvo un momento de auge a fines de los 60 en el Instituto de Economía, son las primeras dedicaciones totales, los primeros grandes investigadores, que publicaron un libro colectivo que se llamó El proceso económico del Uruguay. Y que es un libro que dice que el Uruguay es un país capitalista y dependiente y que tiene problemas en su desarrollo por estar inserto en una estructura global del capitalismo mundial que inhibe el despegue de las economías subdesarrolladas. ¿No? Esa es como una idea muy, muy fuerte. Después ellos hacen unas explicaciones muy específicas para el caso uruguayo en concreto, cómo eso se manifiesta. Y esa generación la quise estudiar porque no solamente me pareció que sus ideas eran interesantes, sino que aparte es una generación que en sí misma sintetiza un montón de problemas y virtudes. Son los primeros que son como formados con el plan de 54 en la facultad, que es el primer plan que distingue entre contadores y economistas. Entonces son como los primeros que tienen una formación específica. Segundo, cuando hubo un gran proyecto en los 60 de propuesta de planificación para el desarrollo, que fue la CIDE, ellos son los primeros jóvenes ayudantes de ese gran proyecto. Después van a ser los primeros investigadores con dedicación total. Y después van a ser los primeros economistas importantes que van a ser perseguidos y destituidos de la universidad. Y eso les va a llevar a hacer otras dos cosas distintas, que es, por un lado, los que se quedan acá, crear centros de investigación privado como CIMBE y CIEDUR, que existen hasta el día de hoy, o incluso reformular el CLAE, que también existe hasta el día de hoy, o exiliarse en México, ¿no? Más que nada, en otros lugares también, pero en México como un lugar de producción de exiliados de los economistas donde produjeron mucho a nivel intelectual. Los exiliados los producíamos nosotros, ellos los recibían. Sí, ellos lo que hacían en el exilio era producir un montón, digo, Claro. eso es lo que quise decir, en distintas instituciones académicas. Entonces, como que esa generación me resultó cautivante para entender un montón de cosas. Y tenían como esta idea de que Uruguay tenía problemas estructurales que no necesariamente se resolvían en el marco de las relaciones capitalistas de producción y que era necesario trascender. Eso era una idea que la tenían otras personas, digamos, otras corrientes políticas. Yo diría buena parte de la izquierda de los 60, 70 pensaba eso, ellos eran parte de eso, pero aparte desarrollaron explicaciones y análisis y cuestiones metodológicas para explicar el caso uruguayo bien interesantes que a mí me pareció siempre que valía la pena rescatar. Entonces, eso es un poco lo que yo intenté estudiar en mi tesis doctoral. Y eso sí me resulta relevante porque una de las cosas que empecé a ver, o que una de las conclusiones, entre comillas, fuertes que tiene mi tesis, es que, bueno, que ese proceso a principios de los 80 entra a tener modificaciones, entre otras cosas porque las generaciones más jóvenes de economistas, formados en dictadura, incluso con vertientes progresistas, y por distintas razones y algunas justificadas, se entran a desmarcar de estas explicaciones más críticas del capitalismo y que proponen salidas más radicales desde el punto de vista político. Y ya a principios de los 90 nadie era dependentista, digamos, ¿no? Quiere decir, de alguna forma estoy exagerando, pero no, en la academia deja de tener presencia estas explicaciones más críticas del capitalismo y que proponen salida. Y también porque afuera de la academia, en la política, también deja de haber expresiones políticas que reivindiquen salidas más radicales, ¿no? Claro. Es un proceso que se da todo en conjunto, es muy difícil de explicar de forma separada. Pero entonces un poco lo que intento ver es, bueno, qué otras explicaciones emergen, qué diferencias tienen con estas. Es un poco el rollo en el que ando con la expectativa de eso, de poder presentar a generaciones más jóvenes, digamos, el abanico de respuestas posibles que tiene el problema de su desarrollo
y rescatar algunas viejas preguntas de si es viable o no es viable el capitalismo periférico, cuáles son las alternativas de salida, si uno asume que dentro del capitalismo puede ser muy complejo, en fin, es un poco en la búsqueda en la que ando. Ahí yo me estaba acordando de la que hablabas de Fernando Enrique Cardoso, que no es economista, pero que en los años 90 le preguntaron, bueno, qué había pasado con su reflexión sobre la dependencia, y el tipo dice, no, yo de eso ya me ocupé, ahora me estoy ocupando del desarrollo, ¿no? Como esta cuestión de decir, bueno, sí, somos dependientes, vamos a ver qué hacemos, y eso se hace, digamos, yo qué sé, no sé, haciéndose neoclásico, yo qué sé, una cosa así, digamos. Sí. No, bueno, es que yo estudio una generación que es cogeneracional con Fernando Enrique Cardoso, y para la gente que no sabe, este movimiento intelectual que fue muy fuerte a fines de los 60 en todo el Cono Sur, que es la teoría de la dependencia o el dependentismo, Sí, Prestes, ¿no? tiene Ahí. en Fernando Enrique Cardoso uno de sus principales expresiones, digamos, uno de sus principales referentes. ¿Sí? Hay muchos otros. Por ejemplo, está Raúl Mauro Marini, que también es brasilero y también estuvo exiliado en Chile. Gunder Frank, que es un economista alemán formado en Chicago, que fue a Brasilia, conoció a los dependentistas y él mismo se convirtió, se volvió dependentista. Y que en el caso uruguayo tiene distintas expresiones, como en su momento fueron Raúl Trastem, Raúl Vigorito, Julio Millot, Alberto Curiel, el joven Alberto Curiel, que hace poco cumplió 90. Es decir, todos una generación de economistas que también abrazó esas ideas. Y Fernando Enrique Cardoso, digamos, de alguna forma es un caso tal vez extremo porque pasó de ser un joven exiliado, perseguido por la dictadura brasilera que va a Chile y forma parte fundamental de todo este movimiento intelectual, a ser en los 90 uno de los presidentes de Brasil en un marco neoliberal. Tal vez esa es una de las expresiones más radicales de la transición que tuvo también el pensamiento en las ciencias sociales latinoamericanas. No todos hicieron ese mismo recorrido, también es bueno decirlo, pero bueno, eso es un poco lo que pasó. Lo que yo intento también es entender que no justificar a Fernando Enrique Cardoso, pero sí también intentar entender por qué esas cosas pueden pasar, Claro. ¿no? Y para el caso uruguayo y para todos los conosureños, no sé si me escuchan ahí porque Te yo estamos perdí. escuchando, sí, Perfectamente. te perdimos la Perfecto. imagen, pero te estamos escuchando atentamente, Pablo. Perfecto. No, que para el caso de los conosureños, una de las cosas que pasa es que el capitalismo a nivel global también empezó a modificarse y algunas de las ideas fuerza que tenían los dependentistas pasaron a perder peso. Por ejemplo, en esto del estancamiento y la inflación de los 60, que fue un gran debate que hubo en todo el Cono Sur, en Uruguay fue enorme porque el estancamiento duró 20 años y la inflación también fue muy alta, pero pasó en Argentina, pasó en Chile, Brasil. Muchos sostenían que era imposible el desarrollo y el crecimiento económico, incluso en el capitalismo periférico, a partir de ese momento. Y la realidad le pegó dos o tres cachetadas, ¿no? La primera es que cuando sostenían eso, veían cómo el sudeste asiático empezaba a despegar económicamente, ¿no? Que eran economías que en los 60, 50 eran mucho más pobres que la latinoamericana y que cuando uno avanza hacia principios de los 80 y los 90 están en una situación igual o mejor. Los tigres asiáticos. Entonces, los tigres asiáticos. Entonces, esa idea de que ningún país periférico podía llegar a tener niveles de renta per cápita similares a los europeos, Sí. entra a ser agua, digamos. Sí, yo, ¿No? a ver, te escucho y no te quiero sacar de foco, por supuesto, pero pienso en los BRIC, que está la India, que está Sudáfrica, y digo, bueno, pará, están proponiéndose ser una alternativa de financiamiento global para competir al Fondo Monetario, y son países que a priori capaz que pudieron jugar ese lugar de dependencia, o fueron colonia en algún momento. Absolutamente, pero así todo, si yo me pusiera como un dependentista de los 60 te diría, bueno, vos mirá la renta per cápita, los niveles de desigualdad y qué sé yo que tienen los BRICS comparados con los países punta de Europa y están lejísimos, ¿no? Claro, O sea, claro. ¿no? Yo me podría poner. Pero cuando ya te digo lo mismo, que lo hagas con Corea y Singapur, te va a costar decirme que. Me va a costar a mí decirte que están lejísimos, porque en realidad no es cierto. ¿No? Tienen niveles sí son gobiernos particularmente autoritarios, tienen otras cosas, pero efectivamente nivel de productividad, renta per cápita, incluso a nivel distributivo, están mejor que muchísimo. Entonces.
esas cosas, si uno no tiene una posición dogmática, tiene que empezar a repensarlas, ¿no? Claro. Y la otra cosa, las otras dos grandes cosas que pasaron para esta escuela es que a principios de los 70, las dictaduras del Cono Sur también lograron tener crecimiento económico, más que nada la brasilera, ¿no? Entonces venían con toda una idea de que era imposible y vieron como un modelo capitalista súper concentrador y súper excluyente, como fue el de las dictaduras del Cono Sur, logró relanzar el crecimiento económico a un costo social altísimo, ¿no? Social, político, humano, digamos, no solamente porque me implicó aumento de la deuda, aumento de la pobreza, no aumento de la desigualdad, sino la persecución, el encarcelamiento, la desaparición. Quiero decir, cuando uno mira, era un combo nefasto. Pero ese combo nefasto lograba tener crecimiento económico, que beneficiaba a muy poquita gente, pero lograba tener crecimiento económico. Y la otra cosa que pasó es que las propuestas de salida, ruptura, más rupturistas con el capitalismo, todas más o menos fueron derrotadas o fracasaron, ¿no? Yo diría que la última gran apuesta puede haber sido el proceso sandinista, y cuando uno mira ya a principios de los 90 hasta pierde elecciones, ¿no? O sea, va a elecciones y pierde, ¿no? Entonces, Con Violeta Chamorro, todo era, eso... ¿no? Perdió como Con Violeta Chamorro perdía en ese momento. Claro, entonces todo ese contexto llevó también, digo, para entender a los Fernando Enrique Cardoso, es razonable, entre comillas, que uno pueda decir, yo tengo que revisar mis ideas, porque me parece que tenía un montón de ideas, de presupuestos que no necesariamente se están verificando empíricamente. Pero la otra parte es, en ese proceso, que emergen nuevas explicaciones, que podríamos después discutir porque son muy técnicas, habría que hacer otro programa, pero en ese proceso lo que pasa también es que se abandonan algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿es viable el capitalismo sudamericano? ¿Con quiénes deberíamos trazar alianza en caso de que sea viable o no? ¿Cuáles deberían ser las estrategias, si es viable o no? Pero como esa pregunta desapareció, Claro. ya nadie más se la hace. Entonces muchas veces pasa a ser, me parece a mí, todo un montón de reflexiones y desarrollo analítico, muchas veces muy interesante y muy sofisticados, pero para gestionar lo existente, ¿no? No para pensar alternativas a lo posibles a lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ese abandono era una de mis preocupaciones. Dale. A mí me quedó un par de preguntas con respecto a esto que nos contás tan interesante, pero digamos el éxito económico de algún modo de las dictaduras latinoamericanas estuvo muy asociado también a justamente el abandono de la pretensión de industrializar y primarizar la economía. Es una pregunta, no sé si es así, pero tengo la impresión de que hubo un fuerte proceso de desindustrialización en esos periodos. Y por otro lado, los tigres asiáticos, digamos, partían de una fuerza de trabajo, una mano de obra muy barata, y empezaron, digamos, hasta uno podría decir igual que en China, ¿no? Ofreciendo una fuerza de trabajo sin ningún tipo de derecho, digamos, y asumiendo unos salarios que competían fuertemente con los salarios del resto del mundo. Y son preguntas las dos, no sé si esto que estoy diciendo tiene algún tipo de referencia con la realidad, digamos. No, tiene como que va bien rumbeado, digamos, con algún matiz tal vez de mi parte al menos. Primero es que habría que discutir mucho si Yo no tengo duda que durante el consenso de Washington en los 90 el nivel de desindustrialización en América Latina es muy alto, ¿no? Es enorme. En el Cono Sur en particular, ¿qué fue? Digo porque si no, parece que hablamos que América Latina se industrializó, presupone que hubo una América Latina industrializada. Y eso no es cierto para muchos países. Es decir, en América Central, claro, uno diría no hubo casi industrialización. Y en buena parte de América del Sur tampoco. Pero en el Cono Sur, efectivamente, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, un poco Colombia, hubo un proceso de industrialización que arrancó a principios del siglo XX y que en los 60, 50 había sido muy importante. Entonces, dicho eso, en esos lugares donde hubo industrialización, en los 90 claramente hubo una fuerte desindustrialización. En las dictaduras es más sutil el asunto, porque uno podría ver, en el caso brasilero, diría que no, que incluso
tal vez los 70 es el momento de apogeo industrial, Sí, ¿no? Que incluso están haciendo computadoras y aeroplanos, ¿no? O sí. sea, están haciendo aviones, literalmente, ¿no? En Brasil, en dictadura. Entonces, hay un momento de todavía de desarrollo de la industria muy fuerte. En el caso uruguayo es un aumento de las industrias sustitutivas digamos, de la industria sustitutiva de importaciones, que es lo que venía en los 50 hasta con fuerza, y ahí entra en crisis a mediados de los 50. La dictadura lo que intenta hacer en realidad es la industrialización diversificadora de exportaciones en un principio. Sí es cierto que a partir del 78, con la introducción de la tablita, también eso se ve afectado, ¿no? O sea, todo el aparato productivo entra en cuestión en la dictadura uruguaya sobre fines de la misma. Pero lo cierto es que no necesariamente las dictaduras fueron o buscaron ser desindustrializadoras, por lo menos en los primeros 4 o 5 años, en el caso uruguayo es claro que no. Eh, sí hay una pérdida de fuerza de trabajo a nivel industrial enorme, producto del exilio y también el exilio económico más que nada, ¿no? Más que el exilio político, que fue brutal, ¿no? Hay unos trabajos de César Aguiar muy bueno que muestran que casi un tercio de la fuerza de trabajo obrera industrial masculina joven se exilió, digamos. Entonces, eso también habla un poco de procesos de deterioramiento, de deterioro a nivel industrial. Pero no diría que es como toda la norma. Y lo otro sí, con respecto a los cambios, y ahí ato un poco también con la tesis, a partir de los 60 70 se habla que hay unos procesos de relocalización industrial. Entonces, digo, ¿qué quiere decir esto para explicarlo para gente que de repente no está tan en contacto con esta literatura? Nosotros tenemos una idea de que las relaciones centro-periferia, ¿no? O países ricos, países pobres, es como la de Uruguay e Inglaterra en el siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿no? Nosotros vendíamos materias primas y ellos nos vendían productos manufacturados. Medio parecido a lo que pasa con China hoy, Claro. ¿no? Esa es un poco una idea. ¿No? Y eso se dice que se guía por las ventajas relativas, ¿no? Nosotros le vendemos lo que somos relativamente mejor que ellos y ellos nos venden lo que son relativamente mejor que nosotros. ¿Tá? Esa es como la idea y hay una suerte de, entre comillas, complementariedad. Todos estos autores que yo estudio dicen, bueno, esa relación es súper jerárquica y es súper inconducente para el país subdesarrollado. Lo lleva a amplificar el subdesarrollo, ¿no? Pero lo que pasa es que en los 70 se agregan unas nuevas formas que dicen, bueno, ahora lo que nos está pasando es que en realidad las cadenas de valor operan a escala mundial y lo que hacen es buscar las ventajas absolutas según dónde le beneficia cada cosa. Entonces, un poco lo que dicen es, en una cadena productiva, los procesos que son intensivos en recursos naturales se van a poner en América Latina y en África. Los procesos que son intensivos en mano de obra van a ir principalmente al sudeste asiático. ¿Por qué? Por las razones que vos decís. Hay mano de obra incluso hasta calificada, pero no calificada, a salarios muy bajos, ¿no? O sea, los niveles salariales bajísimos. Por lo tanto, eso habilitan que es mejor localizar allá. Y los procesos que requieren mucha agregación de valor, lo que le llamaba Marcel General Intellect, ¿no? La inteligencia colectiva puesta hacia, ¿no? La ciencia y la tecnología puesta hacia los procesos productivos, eso va a quedar en los países ricos, digamos, pues llamámosle, ¿no? Pensemos Europa, Estados Unidos, esencialmente. Entonces, ese proceso que arranca con fuerza, yo diría desde fines de los 60, pero principios de los 70, también va a tener un impacto en la industrialización acá y en cómo funciona todo el capitalismo a nivel global. De hecho, una de las cosas que yo encontré como fascinante en mi proceso de investigación es que Raúl Trastemer y Raúl Vigorito, en el exilio en México, desarrollaron una explicación, casi una conceptualización y una teorización propia para entender este fenómeno. Muy tempranamente, porque lo empezaron a hacer en el año 78, ¿no? Para intentar entender que le llamaron usaron una cosa que habían creado acá, que era el enfoque de los complejos productivos, que no viene al caso, porque no llevaría 200 horas, pero es parecido a esta idea de las cadenas globales de valor. Y le aplicaron a lo que ellos llamaron el enfoque de la transnacionalización, que ellos lo que ven es que ahora la empresa transnacional es la que es la rectora, digamos, de la dinámica capitalista a nivel global y determina en esto los procesos de localización, ¿no? Son empresas que son enormes, que definen
dentro de su propia racionalidad capitalista, dónde conviene realizar cada eslabón del proceso productivo, ¿no? Entonces, ese cambio que ellos visualizaron ahí tiene una explicación propia que me pareció uno de los hallazgos fascinantes, si quieren, era haber descubierto que había un par de uruguayos que tenían toda una teoría casi que propia sobre esto. Interesante. Sí, nosotros acá tenemos un historiador de cabecera, que es Hoffman con Alejandro, que dice, en una época los intereses de la Volkswagen eran los intereses de Alemania y los intereses de Alemania eran los intereses de la Volkswagen. Hoy ya no. Hoy ya los intereses de la Volkswagen son los intereses de la Volkswagen y le importa un... no sé, un qué. Bueno, lo resumiste mucho mejor que yo, pero es esa idea, ¿no? Es como un... Yo no, Hoffman. Un ente autónomo, ¿no? Sí, pero digo Hoffman, pero quiero decir, es esa idea, ¿no? Que tienen y que el interés nacional de base pasa a ser totalmente secundario. Ahora, Pablo, la pregunta sigue siendo si América Latina está en vías concretas de solucionar los problemas definitivos de la sanidad y el hambre por medio del matambre. Vos elegiste la canción del Choncho, un crack, que en el año 87, 88 sacó este disco, 86, 87, 88, por ahí, ¿no? Y metió este temón sobre, bueno, el desarrollo en América Latina. Imagino por qué lo elegiste. ¿Ya no hay gatos que están en ese disco? ¿Eh? Ya no hay gatos. No, el Tangatos es un disco, yo creo que anterior. Faltan gatos. Podríamos pasar más canciones del Choncho. Ahí está la del Pozo. Sí, claro. Está buenísimo. El Choncho es una referencia musical. ¿Te parece que escuchemos la canción del Choncho y enseguida volvemos con más entrevistas, un poco para ir rematando el tema que nos traes? Dale, vamos arriba. Vamos arriba. En vías concretas de lograr una identificación cultural. 6 minutos pasan de las 10:30, tenemos 14 grados, está nublado, puede que capaz que esté lloviendo, que le dice 83% de humedad, el viento está suavetongo soplando del este y la presión 14,8, un poquito alta, habría que bajar la 13,7, ¿verdad? Porque si no, en cualquier momento un médico viene y le regula una medicación, hay un laboratorio de eso que andan en la vuelta. Keynesianismo médico, como le dicen ahora. Para mover la economía, claro, la gente consume medicamentos. Muchos anti... Bueno, Pablo, seguimos acá en esta entrevista súper interesante, conociendo un poco el centro de tu investigación, pero a la vez conociendo un poco el desarrollo o el subdesarrollo de esta región en la que vivimos. Entonces, ¿por dónde podríamos seguir atando cabos para entender? Yo te quería preguntar si, por ejemplo, Samuel Lichtenstein o si Cancela, ¿también son parte de esa barra o...? Son más jóvenes, ¿no? Son más jóvenes. Alicia Melgar me suena también, pero son más jóvenes, capaz. No, sí, pero sí son un poquito más jóvenes algunos, pero sí son parte de esa barra. Lichtenstein es de la misma generación. Sí. Se trata de, digamos, esa generación de fines de los 60 en el instituto, que algunos se sumaron un poquito después, como Alicia Melgar. Alicia es muy importante porque es una pionera en los estudios distributivos en Uruguay, ¿no? Sobre los problemas de la distribución. Pero digamos, en términos de su producción, en tanto en este orden de reflexión más estructural, su obra está menos enfocada en estos asuntos, digamos, no deja de ser muy importante, insisto, además porque es una de las primeras mujeres economistas, ¿no? Claro, junto con anteriores a ella, Ana María Teja y Celia Barbato, que a esas sí las estudié mucho en la tesis porque en particular Celia es como junto con Ana María Teja, hace todo el proceso, ¿no? Están en la CIDE, están en el instituto, después están en CIMBE, en fin, es como todo el proceso largo. Alicia tiene una participación muy destacada, yo diría, pero tiene una participación corta a fines de los 70, al principio de los 70, perdón, en el Instituto de Economía, y después ella está junto con Walter Cancela en el CLAE, ¿no? Y su obra es muy relevante, pero es cierto que yo... como se concentraron específicamente en cosas distributivas, le presté un poco menos de atención. Claro. Digamos. Tienen esa Con la mirada esperanza que vengan. Raro que no mencionaste a Danilo, ¿no? No lo mencioné, pero sí está. Y Enrique Iglesias, capaz. Enrique Iglesias es un poco más grande y también está más vinculado propiamente a la CEPAL, ¿no? Y a las ideas estructuralistas y el estructuralismo cepalino, que es relevante. Yo diría, yo en la tesis como que estudio, para hacer muy rápido, y después volvemos si quieren a otras cosas, pero tiene como 4 grandes partes, y una se llama 4 fuentes y 4 partes del dependentismo en Uruguay, y ese capítulo estudio como los antecedentes teóricos de esta generación, que para mí por un lado son las ideas más cepalinas, que en Uruguay se expresaron principalmente a través de la CIDE, de Enrique Iglesias
y más que nada de contador Luis Faropa, que era un dirigente intelectual del Partido Colorado, muy importante, fundador del Instituto de Economía en la facultad, el gran maestro, si se quiere, desde el punto de vista teórico, de toda esta generación que yo estudio, de economistas. Hay un estudio Ojalá parecido. alguien lo estudie en el futuro, porque me parece que es un personaje histórico muy relevante. Esa es una fuente. Y la otra, que yo considero que es como de las otras grandes influencias que tienen los dependentistas, que son las teorías clásicas del imperialismo, el marxismo de la Monthly Review, que es una revista que salía en Nueva York con intelectuales que estaban situados allí muy importantes. El más relevante es Paul Suisse y Paul Baran. Y también, en el caso de Uruguay y Argentina, revisionismo histórico replatense. Esas otras tres grandes fuentes. Yo en la tesis sostengo que el gran intelectual que las expresó y que fue muy influyente en estos economistas es Vivian Trías. Entonces, tengo un capítulo ahí sobre eso que es muy importante, ¿no? Y efectivamente, cuando uno mira a esta generación, Danilo Astori también forma parte, y Danilo Astori además va a ser muy relevante en la dictadura cuando se crea Siedur, ¿no? Claro. Él va a ser parte de Siedur y va a ser como su secretario general o su principal figura por muchos momentos. Eh, y entonces ahí hay toda una corriente. Entonces, sí, estos economistas que ustedes mencionan son muy importantes. Lichtenstein también. Para mí, Lichtenstein es una demostración, además de la fuerza que tuvo esta generación de economistas. Ustedes fíjense que va a ser el primer rector, ¿no? Ahora después fue Rodrigo Arín, pero el primer rector, y hasta hace no tanto era el único que era economista, fue Samuel Lichtenstein en el 72, un rector muy joven además. Y eso tiene que ver con esto, con que estos economistas habían logrado tener una amplificación a nivel de la sociedad muy grande, ¿no? A mí me pasó de entrevistar a muchos militantes de izquierda que no eran universitarios y todos conocían este libro y todos conocían los boletines de coyuntura que sacó el Instituto de Economía a posteriori, que eran como una continuación del libro, ¿no? Hasta el 73 que vino el golpe de Estado. Todos. Y sabían las discusiones que acarreaba. Incluso yo esto no lo conté, pero me quedó fuera de la tesis. Pero originalmente yo la investigación la inicié porque tenía vínculos con expresos políticos y me decían que habían empezado a estudiar economía en las cárceles de la dictadura. Entonces ahí descubrí la existencia de grupos de estudio en el penal de Punta Carretas y en el penal de Libertad. Y en Punta Carretas en particularmente había un grupo de estudio que era sobre el capital, que lo tenían escondido, el capital de Marx, y otro que era sobre este libro, que es el proceso económico del Uruguay. Y ahí me enteré que los comunistas no iban al grupo de estudios del proceso económico del Uruguay, y sí al del capital, que estudiaban todos juntos, ¿no? Independientemente de las tendencias. Yo dije, ¿por qué los comunistas no van? Dije, acá hay algo interesante. Y efectivamente, después encontré que uno de los principales referentes del Partido Comunista, un dirigente que aparte era el director de Popular y que era algo parecido, porque no tenía una formación de base, pero sí una práctica sistemática como un economista, que era Eduardo Viera, el Rengo Viera, sacó un libro en el 71 contra el proceso económico del Uruguay, ¿no? Porque, bueno, los economistas del instituto, si se quiere, eran más cercanos a las ideas de la guerrilla, a las ideas del Más MLN, tú, por decir sí, así, ¿no? sí. Entonces, todo eso que fui descubriendo en la tesis fue lo que me fue motivando a decir, bueno, acá hay una cosa que fue muy importante. Me llamaba mucho la atención pensar que los economistas podíamos producir algo que fuera de referencia para militantes de izquierda, porque nos cuesta que pase hoy incluso entre economistas de izquierda y militantes de izquierda. Entonces, cómo eso se logró, y bueno, todo ese proceso fue lo que estudié. Incluso el vínculo con Galeano, que fue una cosa clave. Digo, probablemente el libro dependentista más famoso en el mundo sea Las venas abiertas de América Latina, que no es una investigación científica, que es lo que proponían los dependentistas en general, ¿no? ¿No? Que fueron grandes propulsores de la profesionalización académica en el Cono Sur, ¿no? Estos radicales de izquierda son de los primeros investigadores con dedicación total en el Cono Sur. Entonces, son grandes propulsores del desarrollo científico. Pero Galeano claramente no. Galeano es un divulgador más literario. Y una de las cosas que estudié es que uno de los primeros trabajos de divulgación económica que hizo Galeano fue una versión de divulgación de este libro, El proceso económico en Uruguay, que le llamó La crisis uruguaya. Y es porque los economistas le pidieron a Galeano, vos, hacete una versión de bolsillo que la lea la gente, porque nosotros tenemos miedo que no nos lea nadie. Van a ver cuadros y gráficas y se van a asustar, ¿no? Y bueno, Galeano, que era muy bueno, creo yo, haciendo eso, hizo una versión de divulgación. Lo cual, quiero decir,
este acercamiento entre los economistas en los 60 y la militancia no se dio por arte de magia. Hubo trabajo de ambas partes, digamos, para que eso suceda, ¿no? Y ahí Galeano, por ejemplo, fue fundamental. Claramente, vos sabés que traes todo el tiempo una cosa que uno no sabe si son los sujetos los que hacen la historia o si es la historia la que hace los sujetos, pero una convivencia permanente en ese diálogo en donde actores que fueron un poco determinados por su tiempo terminan tomando al toro por las astas y tratando de domar a la bestia, ¿no? Y a la vez, la bestia con escenarios distintos, el de los 60, el de los 90, bueno, provocando que los intelectuales habiten esos espacios de pronto de la manera posible, no sé si la manera que eligen, ¿verdad? Sí. Dale vos. No, totalmente. Y creo que eso también explica, o me ayudó a explicar lo que pasa después. Y con esto capaz que para no hacerle más de larga, cerramos. Pero la canción de Lazarov la elegí por muchas razones. Primero porque me encanta el autor. Pero segundo porque, y esto es muy paradójico, cuando viene... Si uno mira cómo pensaban estos autores en los 60, o muchos de estos economistas en los 60, y cómo piensan en los 80, que es muy diferente, por muchas razones y muchas justificables, también uno podría decir, los 80 eran peores que los 60, ¿no? La economía estaba igual o peor de estancada, ¿no? Con unas crisis a principios del 80 enorme. Súper endeudada porque las dictaduras de Cono Sur, si algo hicieron fue endeudarse de forma abismal, ¿no? Las reflexiones de Lazarov vienen por ese lado. Con una crisis social económica muy fuerte y con un estado de gasto público social totalmente retraído con respecto a los 60 porque estaba abocado a pagar la deuda externa, ¿no? Entonces cuando uno mira eso, decir, bueno, si yo era dependentista en los 60, ¿qué voy a hacer en los 80? No sé, salgo con la ametralladora, ¿no? Es como decir, es muy fuerte. Sin embargo, las ideas económicas entraron a cambiar, ¿no? Y le pasó a todos. Entonces... una de las cosas que me gusta a mí es evitar decir este es un traidor. No, esto hay que entenderlo en el contexto. Claro. Por más de que, y esto acá tengo una anécdota, en la dictadura todos se tuvieron que financiar por agentes financiadores internacionales, ¿no? Gente que hasta 2 días antes del golpe de Estado decía que eso era entregarse al imperialismo cultural. Pero bueno, las circunstancias llevaron que o mantenían algo de investigación y hacían esto o desaparecían como investigadores. Entonces aceptaron todo. De esos financiadores de la Fundación Ford y RDC hay un montón, Sarek eran suecos y eran bastante radicales de izquierda, yo diría. Entonces, ¿no? Que uno no lo pensaría. Entonces, cuando hacen las evaluaciones de los investigadores uruguayos, están asombrados que, salvo Astori, ninguno planteaba en los 80 no pagar la deuda externa. Entonces estoy diciendo, estamos financiando la quinta columna casi, ¿no? Pensaban, digo, estoy exagerando. No, como diciendo, ¿cómo puede ser que estos tipos nosotros lo estamos financiando? Solo Astori, solo hay uno que no dicen quién es, pero yo ya sé porque estudié en concreto, solo hay uno que plantea no pagar la deuda. Dice, ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces quiero decir, bueno, ¿qué pasa? Una dictadura, un proceso de retroceso a nivel de acumulación política en algunas ideas más radicales muy grandes, un montón de cosas pasa, ¿no? Entonces eso es un poco lo que a mí me importaba, lo que yo quiero intentar, para también pensar cómo poder hacer hoy para salir de este atolladero, ¿no? Que yo creo que estamos en una disciplina que fomenta casi que el pensamiento único, ¿no? Y ahí escuchamos los eslogans, no hay plata, no se puede, ¿no? Que capaz que es cierto, pero me parece que a veces cuando hay una unanimidad tan grande, uno se pone a desconfiar un poco, si no hay que escarbar en algún proceso atrás ahí, ¿no? Tal cual, clarísimo. Pablo, la verdad, agradecemos nuevamente esta posibilidad, tu tiempo. Tenemos que despedirnos rápidamente porque estamos ya cerca de las 11. Siempre las puertas abiertas para tu reflexión en A Pie de Página. Te deseamos mucha suerte con ese doctorado. Y bueno, lo despedimos a Pablo. Con un fuerte abrazo, porque la verdad que fue un placer escucharte, Pablo, como siempre. El placer es mío. Y bueno, las órdenes para cuando precisen. Y nos vamos a escuchar la última canción que eligió Pablo, en realidad, que es de Rubén Olivera, que trae un poco esta reflexión de la clase trabajadora, ¿verdad? Los otros días, ¿de quién son? Entonces, yo pensaba en mi casa, pasa eso, ¿no? Que uno explica las cosas por lo que no son, ¿no? Porque a veces en los diagnósticos de las políticas sociales describen a las personas por lo que no tienen, ¿verdad? Los Nini, por ejemplo, son un claro ejemplo, ¿verdad? Esa mirada como desde lo que no son. Lo miraba... Esto no es una pipa, decía el artista. Esto no es una pipa. Ah, mira. Bueno, a ver, ayer miraba en la televisión, ¿verdad? La cantidad de maratones que se hicieron sin coca. Capaz que le dan agua, le dan Pepsi, pero sin coca, dice. Maratón sin coca, dice. Sin coca. Bueno, con
Con este chiste barato vamos a despedir a Pablo. Bueno. Vamos a ir hasta el lunes que viene, nos vamos a encontrar nuevamente con otra entrevista por Zoom de una colega argentina. Le agradecemos a Pablo y nos vamos con la canción de Rubén Olivera, Los otros días de quién son, para reivindicar el lugar de la clase trabajadora. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, pasen bien, saludos. El día es